Muy bien. Am, bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión de hoy, que es una introducción a la norma ISO 27001. La 27001 que deviene de la norma británica British Standard 7799, BS 7799, que luego es adoptada por la ISO, llevando el nombre de ISO 17799, agregándole un 1 por delante, que se convierte en la 27001, revisada en 2013, que es la que vamos a abordar, y se ha realizado una nueva revisión en 2009 que ha mantenido todos los elementos que estábamos mencionando. Es la ISO 27001. Um, la ISO 27001 es un estándar internacionalmente reconocido que especifica los requerimientos para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información en una compañía. Eso es lo que estamos diciendo que es la ISO. La ISO 27001 es parte de un conjunto de estándares que se denomina ISO 27000. Ustedes dentro de la 27000, de la ISO 27000, tenemos la 27001, que habla del SGCI, la 27002, por ejemplo, que habla o da una especificación detallada de los diferentes controles que se tienen en el anexo de la ISO 27001. La ISO 27032, por ejemplo, relacionado a ciberseguridad, la ISO 27033 relacionada a seguridad de la red. Entonces, es un conjunto de estándares. Um, son denominados estándares denominados de la ISO 27000, tecnología de la información, técnicas de seguridad y sistemas de gestión de seguridad de la información, visión de conjunto y vocabulario. Este estándar ha sido elaborado para brindar un modelo para el establecimiento, implementación, operación, monitorización, revisión, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad de la información. La adopción del sistema de gestión de seguridad de la información debe ser una decisión estratégica de la organización. ¿Qué quiere decir que sea estratégica? Que se deben involucrar los directivos de más alto nivel como parte de la gestión estratégica de la organización. No es algo que es operativo, que se pueda suponer que se puede manejar de otra manera. Tiene que ser algo que se maneje de manera estratégica. La implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información se debe ajustar de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Como en la idea, como en la anterior diapositiva se mencionaba, simplemente son sugerencias, recomendaciones que se pueden aplicar desde empresas de pequeña, mediana a grandes empresas y seguramente no se van a aplicar todos los controles. Probablemente las empresas grandes sean las que tengan que invertir un poco más para que se aplique todos los controles por ya razones obvias. Son empresas muy grandes que tienen eh, probablemente muchos puntos flacos, muchas vulnerabilidades que les vamos a ir ya poniendo un nombre para que ustedes vayan ubicándose un poco más. El nombre completo del estándar de la ISO 27001, recordemos que es ISO 27001 2013. Nosotros lo estamos manejando de manera general. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que ha pasado ya una revisión, la de 2019, sin cambios y que ha mantenido el estándar como está hasta ahora. Entonces ya no es simplemente 2013, sino que ha pasado la revisión. Sin embargo, el año en que se ha aprobado ha sido en octubre de 2013. Van a encontrar en mucha de la literatura, por ejemplo, que se habla del ISO 27001, 2013, ¿no? Su nombre completo es ISO IEC 27001, Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. De ahí viene que en muchos lugares vamos a manejar SGSI, que es más o menos la abreviación de eso. Vamos a recordar que
Esta ISO tiene 11 cláusulas, 30 objetivos y 114 controles. Se compone de las cláusulas de la 0 a la 10, donde de la 0 a la 3 se describe el estándar. Se describe qué es el estándar, por qué se ha creado, cuáles son los conceptos relacionados, y a partir de las cláusulas 4 a 10 se establecen los requerimientos para la seguridad de la información, que vamos a irlos viendo a grosso modo, y que son completamente necesarias si se requiere una certificación. Entonces, aquí ya podemos decir que se puede certificar tanto a las empresas como también a las personas, con algunas diferencias. Y dependiendo del ente certificador, las certificaciones usualmente van de una certificación como ISO 27001 Fundamental o Fundamentos, ISO 27001 Implementer o Implementador, ISO 27001 Auditor y una ISO 27001 un Lead Auditor. Depende, como les decía, del ente certificador. Eh, si se puede, si ustedes pueden aplicar al de auditor, probablemente no necesiten dar las anteriores dos, y así, ¿no? Pero depende del ente donde certificador donde ustedes vayan a aplicar. Y como les decía, en la ISO 27001 el anexo A contiene los 114 controles, las salvaguardas, que deben considerarse cuando se está diseñando el SGCI. A partir de ahora, entonces, en lugar de repetir constantemente lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, nos vamos a referir a este como un SGCI. Entonces, ¿cómo se conforma una ISO, la ISO 27001? Se conforma básicamente de las cláusulas de requerimientos de la 0 a la 10, esas 11 cláusulas, y de un anexo A, que tiene los 30 objetivos de control y sus 114 controles, que ustedes tienen que ver si se pueden aplicar. Como decíamos, no es necesario que se apliquen todos, depende de la organización y depende de dónde, por dónde vamos a empezar. ¿Cuál es la estructura de la ISO 27001? Muy bien. La estructura de la, como ya habíamos mencionado, la estructura de la ISO 27001 tiene 11 cláusulas. La 0 es la introducción. En esta se da una visión general del estándar, cuál es su propósito y cuál es la compatibilidad que tiene con otros estándares de la ISO. Como les decía, por ejemplo, la ISO 27001 tiene un anexo A de 114 controles, que no están descritos, o sea, cuando uno adquiere la norma o pasa un curso, no tiene la descripción a detalle de cada uno de estos controles. Estos se tienen o están descritos detalladamente en la ISO 27002. Y en esta cláusula 0 es donde nos indican, ¿no?, cómo se relacionan con otros estándares, en particular de la familia de la ISO 27000. La cláusula 1 es el alcance del estándar, porque vamos a ver más adelante que se tiene que definir el alcance del SGCI. Pero la cláusula 1 es el alcance del estándar, puntualizando que este estándar es aplicable a cualquier tipo de organización. Básicamente, como les había mencionado, cualquier empresa grande, mediana, pequeña y de cualquier rubro puede utilizar la 27001 para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información o posteriormente auditarlo, ¿no? La idea, recuerden, cuando se audita es seguramente permitir la certificación de la organización, y lo único que lo puede hacer es un ISO 27000 auditor, un auditor, ¿no?, de la ISO 27000. La cláusula 2 son las referencias a la normativa, donde se habla un poquito de lo que hemos hablado de la norma británica, etc. Y la cláusula 3 están los términos y definiciones de los que nos vamos a encargar la sesión de hoy.
Ya a partir de la cláusula 4, vamos entrando a ya la constitución de lo que es el SGC. En la cláusula 4 hablamos del contexto de la organización, se quiere entender cuestiones internas, externas, partes interesadas, requerimientos y como les decía, también el alcance del SGC. El alcance nos va a decir hasta dónde nosotros vamos a aplicar este SGCI dentro de nuestra organización. Es uno de los elementos por demás importantes, por ejemplo, en cualquier informe. INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad de España, sugiere, por ejemplo, como elementos que se tienen que presentar, porque ellos no solo se basan en la norma 27001, sino también en otras normas como ITIL o Majerit, que el alcance del SGCI es uno de los elementos obligatorios en cualquier documento que se tiene que presentar. Eh, ya hablando de los documentos, yo les quiero mencionar que cualquier decisión que se vaya a tomar se debe documentar. Cualquier elemento que se vaya a realizar, cualquier acción que se vaya a realizar, cualquier elemento que se vaya a modificar dentro del proceso de conseguir el SGCI, se debe documentar. Muchas de las cláusulas específicamente te piden documente, pero hay algunas otras que te dicen que no es necesario, pero yo les recomiendo que se vayan documentando. ¿Cuáles son las partes interesadas en esto que les decía de la conformación, en esto del SGCI? Estamos hablando de los empleados, los clientes, los socios, los proveedores, las autoridades locales. Es muy importante que todos estos elementos estén comprometidos al momento de empezar un proyecto de planificación de un SGC. La cláusula 5, hablamos de liderazgo. En esta sección se definen las responsabilidades de la alta dirección, se configuran los roles generales y las responsabilidades que van a tener cada uno de los actores en el establecimiento del SGCI. Se definen los contenidos de las políticas de seguridad de la información de más alto nivel. En la cláusula 6, que es la planificación, se definen los requerimientos para la evaluación de riesgos. Entonces, algo que hay que hacer en primer lugar seguramente es una gestión de riesgos, desde la identificación de los activos, identificar sobre estos activos vulnerabilidades, amenazas, quién es el responsable del activo y finalmente a partir de eso determinar un impacto y una probabilidad de que esto ocurra para obtener el riesgo. Es lo que lo vamos a ir viendo también más adelante. Por eso, esta cláusula 6 define los requerimientos de la evaluación de riesgos, el manejo de riesgos, la declaración de aplicabilidad, que usualmente también lo van a encontrar en muchos lugares como el SOA, el Statement of Application, SOA, que justamente está en función de los riesgos que se han encontrado, el plan de manejo de riesgos y la definición de los objetivos de la seguridad de la información. La cláusula 7 es el soporte o apoyo donde se definen los requerimientos para la disponibilidad de recursos, competencias, conciencia, comunicación y control de documentos y registros. Nos dice cómo vamos a manejar, como les decía, cada uno de los documentos, cuáles son los documentos exigidos por la norma, cuáles no y qué se debería hacer en esos casos. La cláusula 8 es la operación. Se definen los requerimientos para una reevaluación y manejo regular de riesgos, así como también la implementación de controles y otros procesos necesarios para proteger la seguridad de la información. La cláusula 9 es la evaluación del desempeño, donde se definen requerimientos para, una vez que hemos implementado los controles sobre los riesgos que hemos ido viendo en nuestra organización, lo que tenemos que hacer es monitorearlos, medirlos, analizarlos, evaluarlos, realizar incluso una auditoría interna
y al final de una gestión realizar evidentemente la revisión de esa gestión. La cláusula 10 es la mejora, donde se definen requerimientos para las no conformidades, porque hay cosas sobre las que no estamos conformes, que se deben corregir, cuáles serán las acciones correctivas que vamos a aplicar y la mejora con. Finalmente, el anexo A se denomina los objetivos de control de referencia y los controles, donde se provee un catálogo de 114 controles, ¿no? que tienen que ir revisando. Entonces, hablemos un poco de los principios de seguridad de la información, que son los elementos necesarios que nosotros debemos conocer para llevar a cabo el proyecto de planificación de un SGC. Podemos decir que la información es cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético u en otros medios similares susceptible de ser procesada, distribuida y almacenada. Estamos hablando que esta información puede ser procesada, distribuida o almacenada. La información puede tener varias formas y puede almacenarse en diferentes medios. Tener estos digitales o físicos, ¿no? Que ustedes ya saben. La información puede ser impresa o escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida por correo o medios electrónicos, mostrada en películas, hablada, como en este momento. Es una idea general de lo que es la información. En el contexto de lo que es un SGCI, decimos la información es un activo que tiene valor para la organización y necesita ser protegida. Eso es lo más importante para nosotros. La información es un activo. Ese activo tiene un determinado valor para la organización. Y por lo tanto, debido a ese valor que tiene para la organización, necesita ser protegido. Entonces, ¿cómo protegemos ese activo? Hay muchas formas para proteger ese activo. Hablamos de los sistemas de gestión, como el que vamos a trabajar con la ISO 27001. Hablamos de capacitación al personal, de los recursos humanos. Hablamos de políticas que también se pueden implementar en este SGCI que vamos a aprender. De procedimientos, de controles, políticas, procedimientos y controles que se pueden implementar como parte de este SGCI, particularmente usando la 27001. O hablamos de herramientas, ¿no? De software y otro tipo de actividades que se pueden utilizar para proteger ese activo. Entonces, ¿qué será la seguridad de la información? La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas antes de que ocurra y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información. Y está definida como, y esto es muy importante, el aseguramiento de la tríade de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. El aseguramiento de estos tres elementos, que se conoce como la tríade de la seguridad de la información, es la idea fundamental de un SGC: asegurar confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahí está la tríade. Esta tríade, en muchos casos, no va a funcionar sin una correcta autenticación y control de acceso. ¿Qué es la confidencialidad? Es el aseguramiento de la privacidad de los datos. ¿Qué quiere decir? Que solamente las personas autorizadas puedan acceder, puedan ver esa información, puedan leer, puedan acceder a esa información. Solamente las personas autorizadas. Por eso cuando ustedes han visto en las películas, llega un archivo que es confidencial, no todos lo leen, solamente el que puede leer, el que tiene la autorización para leer. La integridad
es el aseguramiento de que solamente personas autorizadas sean capaces de modificar datos, proteger la exactitud y completitud de la información. Con la integridad nosotros no queremos que personas no autorizadas modifiquen los contenidos que se tienen en el. La disponibilidad es el aseguramiento del acceso oportuno y confiable a los datos y servicios para todos los usuarios autorizados. Esta es la relación que existe entre disponibilidad, confidencialidad e integridad. ¿Y por qué los tres tienen que ver con una autenticación y control de acceso? Eh, Cuando se habla de una autenticación y control de acceso, probablemente estamos hablando de algunas técnicas como la de los mínimos privilegios. Eh, la técnica de los mínimos privilegios, cuando se habla de control de acceso, tiene que ver, por ejemplo, con decir, no todas las personas tienen acceso a, por ejemplo, todas las partes de un edificio, de las oficinas. Solamente pueden acceder a su lugar de trabajo. No todas las personas, por ejemplo, pueden acceder a cada uno de los menús en nuestro sistema de software, sino ellos tienen un acceso determinado a un módulo. Pero es más, tienen un acceso determinado a ese módulo en un determinado horario. Nosotros asumimos que van a acceder de entre 8 a 12, de entre 2 a 6, por ejemplo. Y que cualquier otro acceso fuera de esos horarios no está permitido. Por eso estamos hablando de darle el mínimo acceso posible. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso y el usuario tiene acceso a todos los departamentos, a todas las oficinas en un edificio, puede haber problemas con la confidencialidad, porque él, que no está autorizado, puede ingresar a una oficina donde se está trabajando con secretos industriales. Puede haber problemas con la integridad, porque ese personal no autorizado puede ingresar en el horario que le dé la gana, probablemente cuando todos estén en casa o almorzando o muy temprano, y modificar documentación de vital importancia para la organización. O la disponibilidad, que esté disponible. Ese mismo empleado puede de alguna manera mover archivos, quemarlos, producir un incendio o mojarlos de manera intencionada para que no estén disponibles, que no puedan ser accedidos por las personas que se supone que tienen a ellos. Entonces, como verán, es muy importante que la tríade se controle a través de una correcta autenticación y control de acceso. Ahora, además de esos tres términos relacionados a la tríade de la seguridad de la información, tenemos que hablar también de lo que es la identidad, que es el conjunto de características que identifican a cada usuario y que lo distinguen de los demás individuos. Hoy en día estamos hablando de una identidad digital. Y recuerden el tema de identidad, de privacidad de nuestros datos, es un tema que se está regulando en el mundo y que en particular, por ejemplo, la Unión Europea lo ha regulado a través del GPDR, que tiene que ver con el reglamento de datos generales, datos personales generales, más o menos, para que no sean, que no todos tengan el acceso, sino que también le están obligando a las compañías que sean responsables de los datos que nosotros les damos a ellos. La autenticidad se refiere a que se pueda confirmar que el mensaje recibido haya sido recibido por quien dice que lo envió.
o que el mensaje recibido es el que se esperaba. En otras palabras, un procedimiento de autenticidad. Los procedimientos de autenticidad hoy en día, por ejemplo, se están manejando como mucho con el tema de la firma digital. Con eso aseguramos que nos han enviado es el que dice y que el mensaje que hemos recibido es el que se supone deberíamos recibir, ¿no? Es un procedimiento de autenticidad. Ahora entremos a ver lo que es un SGCI. Un SGCI es un enfoque sistemático, tanto para la gestión como para la protección de la información en una compañía. Este SGCI consiste de controles organizacionales, que pueden ser políticas, procedimientos que establecen las reglas de seguridad de la información en una red. Son controles técnicos y de otros tipos. Por ejemplo, es realizar el backup de la base de datos cada 24 horas o establecer un ingreso biométrico a todas las oficinas. Son políticas, son procedimientos. Estos tipos de controles de seguridad que serán implementados en una compañía serán una decisión basada en los requerimientos de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Estamos hablando del personal, de los clientes, de los supervisores, del ente que regula cada país. Para cada riesgo que va a aparecer, que necesita ser manejado, se debe implementar una combinación de diferentes tipos de controles, todos los necesarios para mitigar ese riesgo. Vamos a aprender que los riesgos no desaparecen, a lo mucho se disminuyen, que se llaman mitigar el riesgo. Los controles de seguridad de la información nunca son solamente técnicos o están relacionados solamente a las tecnologías de la información. Por eso yo les he puesto ejemplos relacionados a un edificio, al software. Y además pueden ser una combinación de diferentes tipos de controles, no siempre técnicos, o no siempre no técnicos, ¿no? Por ejemplo, documentar un procedimiento es un control organizacional, porque estamos diciendo cómo se debe hacer. Pero hemos dicho, se debe realizar un backup de la base de datos cada 24 horas. Pero ¿cuál es el procedimiento? No, seguramente no va a ser el mismo procedimiento si tenemos la base de datos instalada en un servidor. No va a ser el mismo procedimiento si tenemos y este servidor está proveyendo un servicio en línea porque se van trabajando datos en línea eh, con la base de datos de una que no está en línea, digamos una base de datos que no está en un servidor pero que no está en línea. Va a ser diferente el procedimiento porque recuerden que esto nos puede llevar un cierto tiempo dependiendo del número del tamaño de la base de datos y de la capacidad de procesamiento que tengamos. Um, algunos principios fundamentales de un SGCI son la conciencia, es decir, cada uno es consciente, cada, uno de los, cada una de las partes interesadas es consciente cuando se va a trabajar con este SGCI. Les vamos a asignar responsabilidades, vamos a comprometer a la alta gerencia. A partir de estos elementos vamos a seguramente mejorar los valores sociales y nuestras apreciaciones sobre los riesgos. Alguien decía, por ejemplo, la información siempre es demasiada hasta que ha sido insuficiente. Además, otra de las cosas que usualmente los que nos dedicamos al tema de la seguridad es que siempre desconfiemos de todo y nunca es suficiente seguir revisando, seguir verificando, no hay tiempo. La seguridad incorpora como un elemento esencial, es un elemento esencial dentro de los sistemas y redes de información. Además, se debe trabajar con una prevención y detección activa de incidentes.
porque estos pueden ocurrir en cualquier momento, entonces hay que estar previniendo, tal vez con honeypots, por ejemplo, um, o con otras medidas de detección, ¿no? Que se les pueda ocurrir algunas técnicas. El garantizar una aproximación exhaustiva a la gestión de la seguridad de la información, siempre se debe garantizar que nosotros vayamos a cumplir exactamente cada uno de los elementos que hemos dicho que lo vamos a hacer dentro de las cláusulas y dentro de los 114 controles. La evaluación continua y la realización de modificaciones cuando corresponda. Por eso ustedes han debido escuchar cuando yo les decía que las certificaciones tienen que ver con un ISO 27000 auditor, un lead auditor, ¿no? Justamente tiene que ver con auditorías internas justamente para la evaluación continua, ¿no? Y modificar algunos aspectos cuando corresponde. La importancia del éxito de un SGCI consiste en lograr la mayor confianza en que sus activos de información están adecuadamente protegidos contra los riesgos de seguridad de la información de forma continua. Hay que lograr la mayor confianza posible. Hay que mantener un marco estructurado y global para identificar y apreciar los riesgos de seguridad de la información. Seleccionar cuáles y luego aplicar controles, medidas. Esto va a permitir que nosotros mejoremos la eficiencia. Hay que mejorar de manera continua el entorno de seguridad y hay que hacer un cumplimiento eficaz tanto de las obligaciones legales como reglamentarias. Aquí tenemos que hacer un breve paréntesis. Recuerden que el SGCI se puede aplicar en cualquier organización, aunque esta organización sea transnacional. En el caso de ser transnacional, seguramente vamos a tener que trabajar con la legislación de varios países. No establece el SGCI un marco legal, tiene que ser reconocido por el país donde se va a implementar. Entonces depende de la normativa. En ese aspecto yo ya les había mencionado, nosotros solo tenemos la ley de telecomunicaciones y un par de 365, 365 bis me parece, y el código penal relacionado a tecnologías de información, eh, temas de delitos informáticos y seguridad, ¿no? Entonces es muy probable que tengamos que trabajar estos años en eso. ¿Cómo se realiza la implementación de los requisitos de la ISO 27001? Ah, para cumplir con la ISO 27001, la organización tiene que implementar todos los requisitos especificados en las cláusulas de la 4 a la 10, eso es definitivo. La ISO 27001, además, para implementarse y mantenerse mejor a través, se utiliza un método denominado PHBA o PDCA en inglés. El PHBA es un acrónimo de planear, hacer, verificar y actuar. Y en inglés el PDCA es Plan, Do, Check, Act, ¿no? Entonces, el ciclo PHBA es un método de 4 fases que se usa en todos los estándares de gestión de la ISO para controlar y mejorar continuamente los diferentes procesos y sistemas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en un ciclo PDCA: Plan, Do, Check, ¿no? Plan, Do, Check, Act. En el plan que hacemos, identificamos el problema, hacemos el análisis del fenómeno que está ocurriendo, el análisis de riesgos, hacemos el análisis de los procesos y realizamos un plan de acción. En esta etapa, en esta fase, probablemente nosotros definamos el alcance del SGCI, identificamos nuestros activos, nuestros riesgos, hagamos nuestra declaración de aplicabilidad y estos 4 elementos principalmente van a conformar lo que es nuestro
action plan, nuestro plan de acción. El do es ya la ejecución, donde vamos a ejecutar esto que hemos planificado. El check, vamos a verificar que esto que hemos planificado y hemos realizado, cómo nos ha ido. Y en el act, vamos a estandarizar y concluir. Estandarizar con ciertas políticas que se tienen que manejar en todos los casos y concluir que no se ha cumplido, que se puede mejorar. No por eso hablamos de mejora continua. Las fases del ciclo PHBA son: la fase de planear es sobre qué lograr y cómo hacerlo. La fase de hacer es sobre implementar lo que se ha planeado en la fase previa. Verificar es sobre confirmar si las cosas fueron como se planearon o si los objetivos deseados fueron alcanzados. La fase de actuar es sobre cerrando la brecha entre la fase de planeación y la fase de verificación. Si en lo que hemos planeado ya todo se ha cumplido o no se ha cumplido, en qué medida y qué se tiene que hacer siempre o qué se va a mejorar, ¿no? Y cómo mejorar la forma en que se hacen las cosas, que es lo que les mencionaba. El planear en esta fase se incluye las siguientes actividades: comprender el contexto de la organización, definir el alcance del SGCI, planificar la política de seguridad de información, conducir la evaluación del riesgo, documentar el plan de manejo de riesgos y SOA. Ya les he dicho que el SOA es el Statement of Applicability, ¿no? A hacer en esta fase se incluyen actividades como la implementación del plan de manejo de riesgos y varios controles y procesos de manera de lograr los objetivos de seguridad de la información. Evaluar los riesgos de forma regular. En la fase de verificar tenemos actividades como monitoreo y medida, auditoría interna, la revisión constante, revisiones de gestión. En el actuar se incluye las siguientes actividades: implementar acciones correctivas, iniciativas de mejora. La fase de planeación está cubierta de las cláusulas 4 a 7. La cláusula 8 cubre la fase de hacer, la cláusula 9, la fase de verificación, y la cláusula 10, la fase de actuación. Y recuerden que de la 0 a la 3 habla de los conceptos relacionados al estándar, el alcance del estándar, relación con los otros estándares y la terminología que se va a usar. La implementación de la ISO 27001 como un proyecto. Una buena práctica para la implementación efectiva de la ISO 27001 es formar un equipo del proyecto y a cada uno de los elementos, a cada uno de los integrantes de este equipo asignarles roles concretos. Los roles básicos para el proceso de implementación de un SGCI usualmente son el gerente y el equipo del proyecto. El gerente es quien va a coordinar el proyecto de implementación de la ISO 27001 en la compañía, y el equipo del proyecto son las personas que bajo coordinación del gerente van a ser las incluidas en la documentación, en la implementación. Son también aquellos que van a ayudar a otra gente, van a dar consejos, van a liderar el cambio, entre algunos otros roles que pueden haber en el equipo. El oficial de seguridad de la información es otro de los elementos importantes. Estamos hablando de gerente de proyecto, equipo del proyecto, el oficial de seguridad de la información, que es el responsable de mantener el SGCI y además de que mejore continuamente, y usualmente esta persona es el gerente del proyecto al mismo tiempo. La alta gerencia, que debe dar el apoyo al proyecto, mostrando compromiso, definiendo objetivos, tomando decisiones cruciales. Recordemos que el SGCI tiene que ser tratado como una parte estratégica dentro de la organización. Además, la alta gerencia va a asignar a la gente correcta en el tiempo suficiente y va a proveer suficiente dinero para el proyecto, los recursos necesarios para esto. La documentación de los requisitos de la ISO 27001. ¿Cómo decidir qué políticas y procedimientos se deben documentar y el nivel de detalle? Estamos hablando, por ejemplo, de los 114 controles. Originalmente eran 133, pero se han reducido. Cada cláusula del estándar especifica, como les decía también, si el requerimiento de esta cláusula es que se documente o no. Para lo que se debe verificar si un documento es obligatorio,
para así documentar. Ustedes tienen que verificar si un elemento de la cláusula es obligatorio para documentar. A continuación podemos mostrar una lista de documentos obligatorios y registros prescritos por la ISO 27001, el alcance del SGCI, que tiene que ver con objetivos y políticas de seguridad de la información, evaluación de riesgos y la metodología de manejo de riesgos, la declaración de aplicabilidad del Statement of Applicability y el plan de manejo de riesgos, el reporte de evaluación de riesgos, los registros de entrenamiento de habilidades, experiencias y cualidades, los resultados de monitoreo y medición, el programa de auditoría interna, los resultados de la auditoría interna, los resultados de la revisión gerencial, los resultados de las acciones correctivas. Son todos los documentos que más o menos se tienen que documentar. Todos estos documentos se tienen que presentar y en alguna manera forman parte de las cláusulas de la 4 a la 7 si estamos hablando de planificación, 8 si estamos hablando de hacer, 9 si estamos hablando de verificar y 10 si estamos hablando de actuar, ¿no? Plan de shock. Puede que en este momento encuentren un poco confundidos sobre qué documentar y si estos documentos no son obligatorios. A continuación yo les voy a mostrar algunos criterios para que tomen esa decisión. Riesgos y requerimientos de las partes interesadas. Hay que revisar los resultados de la evaluación de riesgos y la lista de requerimientos de las partes interesadas. Si hay necesidad de ese control, hay que documentar. El tamaño de la compañía, ya decía, pequeñas compañías van a tener menos documentación, por lo que se va a evitar escribir procedimientos para cada pequeño proceso. Importancia y complejidad. Cuanto más importante y complejo un proceso de actividades, más seguro escribir una política o un procedimiento para describir. ¿Cuáles son los beneficios de la ISO 27001? La 27001 les provee un framework que ayuda a cumplir con las regulaciones relevantes con respecto a la protección de datos, privacidad y gobierno de TI, pero también con las obligaciones contractuales, como varias cláusulas de seguridad o SLAs del inglés Service Level Agreement, un acuerdo a nivel de servicio. La ISO 27001 le ayuda a diferenciarse de los competidores. Este estándar podría ser, de hecho, una oportunidad de marketing útil, porque ustedes van a decir, estamos certificados bajo la ISO 27001, principalmente si manejan información sensible de los clientes y si se tiene una certificación de que la competencia probablemente no tenga. La ISO 27001 va a disminuir gastos que pueden ser causados a razón de los incidentes que van a ocurrir. La seguridad de información se considera como un gasto, pero obviamente no va a producir ningún ingreso financiero, pero en comparación a un incidente de seguridad, invertir en un SGCI es, desde cualquier punto de vista, más barato, es menos costoso, permite organizar mejor el negocio, debido a que precisamente vamos a ir identificando responsabilidad y procedimientos, eso va a fortalecer la organización interna. Sin embargo, la 27001 no incluye todos los requisitos de seguridad de la información, debido a que, como les decía, no se consideran leyes y regulaciones locales. Para cumplir con la legislación, si es que existiera en nuestro caso, deberíamos implementar algunas salvaguardas adicionales, ¿no? Muy bien. Espero que les haya parecido un poco interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, mientras no hay preguntas, vamos a detener la grabación.